¿Qué tal, legendarios? Muy buenas noches, porque este podcast se graba en las noches. Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su espacio de Hombres de Leyenda y concretamente a sus noches de terror. Se encuentran conmigo Cristian, ¿Qué onda? Benja, y hoy en este segmento quien nos va a venir a platicar es Cristian. ¿Qué nos traes? Pues miren, hoy, y le estaba preguntando a Clau hace rato que si ya les había hablado yo aquí en este espacio acerca de los viajes astrales. No habías así como mencionado, nada más mencionado así. Ok, No, va. como tal. Perfecto, muy bien. Porque luego a mí se me olvida y ando contando la misma anécdota como 20 veces. Qué bueno que tenemos al Benja aquí. Pues miren, les voy a platicar desde dos perspectivas, la personal y otra que, bueno, tres perspectivas porque he conocido a varias personas que lo pueden hacer. tienen esta habilidad, ¿ok? Ok. Les voy a platicar la mía primero. Cuando yo estaba en la universidad, uno de mis profesores de psicología básica, o sea, casi fue en mis primeros 8 meses de universidad, conocí un maestro que él era como un guía de meditación y le gustaba mucho todo este rollo así como del budismo, ¿no? Yoga, todo lo que te voy a quedar relacionado con ese tipo de cosas, él estaba muy metido en eso, ¿no? Y era un profesor así muy zen, ¿no? Haz de cuenta que era como un Vin Diesel, pero hippie, así. Así haz de cuenta, nada más que con una barbota acá. Bueno, se parecía más a La Roca. Sí, estaba mamado y todo. Bueno, el chiste es que en algún momento, eh, eh, en esa época de mi vida, yo pasaba muchos insomnios. Ok. Muchas noches sin poder dormir o poder conciliar el sueño ya hasta muy tarde, y luego me tenía que levantar temprano, era todo un show. Entonces lo que yo hacía era hiperventilarme en la noche. Ok. Yo mismo con la respiración me hiperventilaba y de repente como que quedaba noqueado y me dormía. Sí, Esa era como mi... receta. yo creo que por eso que pendejo, porque no lo hagan. Es una medida drástica. Sí. No, perdón. Soluciones modernas a problemas modernos. Sí, entonces yo en algún momento me acuerdo que él estuvo hablando acerca de la meditación y todo ese rollo. Yo tenía como un background del yoga, por ejemplo. Desde una perspectiva pues religiosa, ¿no? Que te dicen no practiques eso porque casi todos los que practican eso te llevan a otras prácticas, ¿no? X o Y, ¿no? O sea, digo, ayahuasca, eso estás diciendo, algo Ajá, por ahí. que te llevan a ese tipo Que de cosas. desvirtúan nada de esta por No lo un viaje. desvirtúan, simplemente es una rama más del yoga. El yoga es una práctica que implica mucho el ejercicio, sí, respiración y meditación dentro de la misma actividad. Y obviamente hay muchas ramas también dentro del yoga y hay quienes lo llevan a ciertas cosas, ¿no? El chiste es que en alguna clase llega el maestro y me comenta, oye, ¿tienes algún problema? Así como empezó a preguntarle a todos en el salón, ¿no? Y le dije, pues yo tengo problemas para conciliar el sueño, tengo insomnio. Ah, pues si quieres, hoy vamos a hacer una meditación guiada aquí en el salón, ¿no? Y todos nos pusimos en círculo y yo hice una meditación guiada y yo me sentí muy relajado, güey. Entonces yo le dije, yo quiero saber más. Ya me comenzó a dar algunos tips, algunos libros, mira, léete esto, ¿no? Respiración, bla, bla, bla. Y tocó un punto muy especial en el cual me dijo, con esto tú vas a despertar cosas que a lo mejor no conoces de ti. Eso fue lo único que me dijo. Ok. Y yo hacía las meditaciones en mi casa, ¿no? Ponía mi tapetito, me sentaba y a veces era como lo hacía en una silla o sentado en el piso, ¿no? X o Y. Y me comenzó a gustar, ¿no? Entonces, en algún momento, obviamente quiero que lo tengan así como yo tengo un background de religión cristiana, ¿ok? Ajá. Y yo comencé a hacer estas prácticas, ¿no? Como un ejercicio de terapia más que irte a lo místico o lo que sea, ¿no? O sea, perdón, iba justamente a... Tú pásale sin pena. Gracias. Aquí vamos a hacer rápidamente el patrocinio que tenemos aquí del espacio de El Dalí.
con el Gio trayendo las mejores cervezas artesanales. Venga los miércoles de... Venga el miércoles de 3x2. Por eso grabamos los miércoles. Porque así nos ponemos pedos más baratos. Entonces, el chiste es que yo estaba, en una de esas estaba meditando, estaba en la noche, estaba meditando, estaba sentado en el piso y recuerdo que comencé a hacer estas respiraciones diafragmáticas, se le dicen, que comienzas a respirar con el estómago y comenzó un punto en donde me sentí primero muy relajado, una paz increíble. Y después comencé a sentir el cuerpo muy, muy, muy pesado. Como que se me empezaba a entumir. Y de repente, mentalmente veo cómo me estoy elevando. Y en la misma posición en la que estaba, sentado. Perdón, ¿te puedo hacer una pausa porque se me va a ir el pedo con lo que quería comentar y ahorita desde hace rato te quería comentar, ¿no? O sea, más allá de tú buscar una solución para algo mental que pudiera ser lo que te provocaba el insomnio, tú buscabas... relajación. Físico. Ajá, en lo físico. Pero por el tipo de ejercicio elevaste tu espíritu, mente y cuerpo, ¿no? Sí, ajá. O sea... y a mí las palabras de mi maestro sí me retumbaron después de esta experiencia, ¿no? Porque, te digo, la experiencia y la sensación fue así. Primero me comencé a sentir muy pesado, luego entumecimiento de mi cuerpo. Y luego vi cómo me estaba elevando en el aire. Y mi sensación fue de miedo. Porque yo veía cómo me estaba separando del piso. Y cuando estaba a punto de llegar al techo, yo dije, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Esas eran mis palabras, ya. Y de repente siento como me regreso y me caigo y me quedo acostado. Esa fue la única experiencia que yo tuve. Y dije, no quiero volver a pasar esto porque se siente de la chingada. Ok. Así quedó esa experiencia y no se lo platiqué ni a mi maestro en ese tiempo. Pasaron como unos 2 o 3 meses y yo tenía una compañera que también era así muy, pues, como bien así como de, no, que las vibras y que esto, que aquello. Espiritual. No tanto así, pero más o menos así era como de, no, pues yo voy a ir a la ayahuasca, ¿por qué? Porque mis vibras y todo el rollo. Y yo platicaba con ella fuera de clase, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el comedor y no me acuerdo cómo surgió que yo le dije, mira, yo estoy meditando últimamente y fíjate, me pasó algo muy raro. Y le platiqué la experiencia y me dijo, ¿tuviste un viaje astral? Y yo, ¿un qué? Un viaje astral. Me dice, yo los tengo desde niña. Me decía, yo puedo salirme de mi cuerpo en la noche y viajar por donde yo quiero. Y así me lo platicó, ¿no? Incluso creo que me lo pintó así como de que en algún momento ella podía ver a otras personas que no estaban en el plano físico. Como, no sé si le llamaríamos espíritus, pero ella podía ver gente que estaba intentando como llevar su vida normal porque no se había dado cuenta que había como fallecido. Lo que nos contaste de la bruja de Durango, Chihuahua. Ajá, algo así. Algo así. Que veía gente que no se daba cuenta. Ajá, en cierta forma. Cierta forma. Entonces, así quedó, ¿no? Yo dije, oye, qué interesante, pero ya no seguimos la plática, nos fuimos a la clase y no sé qué, ¿no? Y de repente me topo un episodio de Leyendas Legendarias que estaban hablando del proyecto de MK Ultra. Ok. Yo dije, wow, o sea, no, es como de, el gobierno experimentando con los poderes psíquicos y de repente que tienen su escuadrón no, y todo pintado desde un libro, desde una perspectiva de una persona que participó en ese tipo de actividades y hacían como ejercicios de experiencias extracorpóreas, ¿no? Y todo lo que conllevaba una disciplina era entrenar literalmente para ellos, para lograr en ese tiempo, pues estamos hablando de los 80s, la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Entonces, espionaje y todo ese rollo, ¿no? Justamente. Y de hecho, el libro me tocó leer un pedazo y sí lo pinta muy de ciencia ficción, pero Leyendas Legendarias como que alcanza a limpiarlo un poquito y te platica desde otra perspectiva que no es quererte vender un libro
para que tú lo compres pintándole mucha ciencia ficción, ¿no? Es que, bueno, sí te Sí. puedo dar un comentario ahí porque justamente era... A veces, depende de cuánto tiempo haya pasado que se hizo el libro, pero a veces esas ideas de ciencia ficción son ideas. Y de repente ya luego los científicos van poniéndose así como que al pedo y van acotando esa idea a la posibilidad. Así pasó, digo, con una forma de volar de Star Trek. El Warp, el salto Ajá. Warp. ¿Cómo se llama? Se inspiró un físico mexicano Para una teoría de que podemos nosotros replicar algo parecido, ¿no? y superar en creces la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, Sí. todo aparece de la ficción y luego también digo, pues nada más lo último que voy a comentar para ver si ahorita se me ocurre hacer un bloque, que más o menos está el plot de Stranger Things. Y también un poco de la investigación de Greenberg. Y hay en MK Ultra, ¿no? Y todo, ¿no? Ajá. Y obviamente yo creo que en algún momento podríamos nosotros indagar más en eso, porque creo que tú tienes mucha información también, y tú también de Greenberg, de MK Ultra, ¿no? Cómo empieza, dónde, Sí. quiénes son los precursores. Ahorita nos aventamos el bloque, güey. Tú Ok, continúa. va. Entonces, yo justamente escuché ese episodio de Leyendas Legendarias. Si no, póngale pausa aquí, vayan a verlo y regresen para tener el contexto más acá. Y yo me acuerdo que yo lo estaba escuchando en la sala de mi casa. Mi mamá estaba ahí en la casa, estaba limpiando, yo estaba, no me acuerdo haciendo qué. Es un podcast, ¿no? Y ahí tú pones el audio y estás haciendo cosas y de repente veo a mi mamá que está viendo eso así como con una extrañeza, güey. Y le digo, ma, ¿qué tienes o qué? Está interesante, ¿no? Me dice, no, todo lo que está diciendo a mí me pasaba de niña. Contexto familiar. Mi mamá tiene 5 hermanos. Mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo era muy paranoico, entonces no dejaba salir a mis tías para nada, excepto que fuera a la escuela y ya. Okay. Siempre estaban en la casa. Pero hasta grandes. Sí, ya todos en la prepa casi todos huyeron, así de que yo me caso, yo me voy, yo me salgo. Pero estamos hablando de 0 años a su adolescencia o prepubertez. No, sí. Ajá, adolescencia. Estuvieron muy confinadas en la casa. Entonces, mi mamá decía que en las noches ella deseaba irse, salirse. Y así como deseos de niño, ¿no? Así tomar un camión e irse a no sé dónde, ¿no? Ok. Entonces, en algún momento ella me explica las sensaciones que tenía para esas experiencias. Decía que estaba acostada ella dormía en una litera y decía que comenzaba a sentir el cuerpo muy pesado, luego un entumecimiento y luego como si su cuerpo se llenara de agua, así como cuando tú inflas como cuando te acuestas en una cama de agua, que estás así, y la sensación de cuando estás en agua, y de repente que se iba elevando y tocaba la cama de su hermana, lo traspasaba, ella podía ver todo, o sea, cómo pasaba el cuerpo, los músculos, todo eso, luego el techo, y decía que se iba y comenzaba a agarrar una velocidad en la cual se iba al espacio y veía así como el viaje de las estrellas, ¿no? Así la velocidad luz. Y ella podía ver los planetas, pero ella decía que, y hasta la fecha me dice, a mí no me gustan las películas ni de las viajes de las estrellas, ni Star Wars, porque eso que ellos pintan ahí es lo que yo veía de niña. Okay. Y decía que no podía pararlo. Y que de repente era una oscuridad inmensa y de repente veía cómo pasaba un cometa, así. Planetas, decía que ella podía ver Marte, Saturno, Plutón y se iba más lejos, güey, a ver planetas y todo eso. Y decía que de repente como ya era tanto su desesperación que regresaba a su cuerpo. Okay. Y decía, le comenzaba a pasar todas las noches, incluso llegó al punto donde lo podía hacerlo sin tener que estar dormida. Entonces ella llegó a un punto en donde no quería dormirse.
Entonces eran noches de insomnio. estar en vela Ajá. por lo mismo. Sí. Y dice que ella cesó todas esas experiencias cuando se unió a la iglesia cristiana, porque ahí te hacen bautizarte, ¿no? No sé si han visto cuáles son los bautizos cristianos, ¿no? Que te llevan, Sí, a una pila. te llevan a una pila o a la playa Ah, y te hacen un bautismo, ¿no? ah, Así. ok. Sí, En ese tiempo, pues fueron una pila. Ajá. Ajá. Y dice que a partir de ese momento dejaron de pasarle esas cosas. Ella tiene un nombre muy específico en la religión. Dice, cuando acepté a Cristo, me dejaron de pasar esas cosas. Ok, porque fíjate que hablando de eso de los viajes astrales, es que también había escuchado que, o sea, a veces así como puedes ver esa parte de espíritus que están en el plano astral, pues a veces también abres la puerta A otras cosas. a otras cosas. Y de hecho, ella me platicaba que en ese tiempo ella estaba acudiendo a una iglesia, el cual el pastor que era líder de esa iglesia era muy joven. Ujú. Ella tenía como 12, 13 años y el pastor yo creo que va a tener nuestra edad, un poquito más chico. Y los rotaban, ¿no? Era una congregación de iglesias que rotaba pastores así por todos lados y dice que era muy, pues muy jovial, también era también hasta cierto punto muy open mind en muchas cosas, no era tan tradicional, conservador. Y decía que él llegó a platicar de ese tema con algunas personas y decía que pues los viajes astrales son un mecanismo en el cual tú, pues así como casi todo lo conocemos, ¿no? Tu alma, tu espíritu se desprende de tu cuerpo. Y la religión cristiana no lo recomienda porque dice que puedes dejarle espacio para que otras entidades entren a tu cuerpo mientras tú no estás. Y después a mí me tocó ya estudiar un poquito más el tema, ¿no? Que hay grupos y he escuchado varios testimonios así en podcast y todo eso, de personas que hacen viajes astrales y hay un guía y ese guía toma de algunas, como la santería, así como toma varias De culturas, cosas o sea, así de como algunas que va- culturas y ajá. religiones y hace un círculo de protección, ¿no? Para todo eso. Ok. Y justamente lo que tú dijiste, el plano astral se puede también tergiversar con el inconsciente colectivo. Ok, ya ahorita, Algo así, ¿verdad? bueno, ahorita ya puedo hacer una Una aportación una aquí. aportación, pero si quieres, o sea, termina la de esta para... Sí, entonces mi mamá me acuerdo que yo le dije, oye, y no, la plática con mi mamá casi siempre es así, ¿no? Oye, a lo mejor todo lo que nos han enseñado no es cierto, tenemos que dudarlo, no tienes que tomarlo todo. Perdón. Y hay cosas que mi mamá de repente sí me dice, sí, cierto, yo no ok. le encuentro sentido a estas cosas que de repente te dice la iglesia, pero a mí me pasaban esto, y así, ¿no? Como que yo le voy como tirando acotando, ¿no? Como cositas acotando así de, oye, ¿y qué tal si a lo mejor no lo que te dice esta religión es todo, ¿no? No es el 100%, ¿no? Ok. Y así ella me decía que su recomendación que le daban los pastores en ese tiempo era no lo hagas. Ok. O sea, tú dirías que no es de que tu mamá ahorita está en una situación de que esté reafirmando todos sus conceptos, sino de que tú eres el que le está queriendo Pues convencer. digo, no sé, yo le cuestiono cosas. Ah, ok. No es como que, más bien, lo único que a mí me gustaría convencerla es ¿De que que hay no más? crea cosas, pues, Ok. que no crea 100% todo. O sea, Ok. ponlo Pero en duda, lo dices en cuestionatelo. respecto a la religión, ¿no? No, o sea, Ajá, pues sí, es en la que- religión casi siempre, pues Ajá. porque ella sí es muy apegada a la religión. Y de hecho, después, en la época de COVID, a todos en nuestra casa nos da COVID Ujú. y mis papás sí se las vieron muy duras porque se les hicieron, ¿cómo se dicen los pulmones? Edemas. Además, ¿qué significa? Acumulación de líquido Ah. y en los pulmones. Y casi estuvieron así a punto de entubarse, pero se aguantaron y casi veían a Diosito, ¿no? Así. Ujú. Y en una de esas experiencias dice que cuando ella estaba en su punto más crítico, dice que tuvo esa sensación otra vez. Entumecimiento, cuerpo pesado, sensación de hinchazón y de repente, ¡pup!, que se levantó de su cuerpo y comenzó a caminar por la casa. Y dice, y ella me cuenta, que
cuando iba caminando rumbo hacia la sala, porque nosotros tenemos la sala y luego pues da hacia el patio que mira hacia la calle y luego tenemos la reja, ¿no? Ajá. Justamente dice, cuando yo estoy pasando a la sala, en la puerta principal, veo una figura blanca. Veo una figura blanca como si el atuendo de la persona tuviera luz propia. Ok. Y dice, a mí me dio mucho miedo, porque la sensación que a mí me generaba esa entidad no era amistosa. Ok. Pero decía que esa entidad estaba intentando detener a unas entidades que eran oscuras que estaban intentando entrar a la casa. Dice que ella se levantó y vio eso. Ajá. Y pues casi siempre en todo su proceso del COVID, pues fue así como de estar orando y todo ese rollo, ¿no? Entonces dice que en un punto sintió que o alguien la estaba protegiendo o alguien estaba intentando cuidar la casa, algo así. Pero esa sensación de que ella se salió de su cuerpo, caminó como, ¿qué te gustan? Unos 10 metros dentro de la casa y luego vio a esa entidad. Y luego se regresó a su cuerpo. Ok. Fíjate que, bueno, otra así curiosidad del COVID, cuando era de que pues nosotros éramos de frecuentar así como se llama los sábados, reunirnos en la casa de un mi familiar tía, de ustedes. ajá, y pues karaoke Y chévere. pero en el COVID pues No. todo seco. Fue más difícil, ¿no? Pero haz de cuenta que rondaba ahí la anécdota de que a un tío abuelo o algo así de Santa Rosalía había visto algo en su casa viejita. Había visto a una señora con canas y como vestido gris. Ok. O sea, pero señora. Y que la veía siempre y era de que le decía, no, vete, o sea, vete ahorita no. Vete ahorita no. Y que solo esa señora la veía. Y pues que le preguntan, ¿pero a quién está viendo? Tal, tal. No, pues es que, o sea, como si fuera la huesuda y ya me quiere llevar. Ok. Esa sensación le generó. Ajá, y así lo describía y le decía, no, ahorita no. Y así estuvo, pues una temporadilla Ajá. hasta que falleció ya de viejo, ¿no? Ya, o sea, de alguna enfermedad, pero ya grande, pues. Ok. Y así también al hermano de mi tío político también así le pasó. Ok. Lo vio ya mi mamá. O sea, También le pasó. exactamente, como que 2, 3, como que fueron presagios, ¿sí me explico? Sí. Sí, coincidencias en cierta forma. O sea, no, pero las situaciones eran de que, o sea, Cuando iba a pasar eso es que alguien se iba a desvivir. sí, pero, o sea, la veías en donde no podía estar, pues, o sea, ¿cómo la veías estando afuera? Volteas hacia adentro de la casa y estaba, pues, ¿sí me explico? Sí. O sea, situaciones que no puedes decir, o sea, de, era una señora, ¿no? Sino como... Sí. Tal, y sí, hablando de todo un poco de el mundo de las ideas, del inconsciente colectivo. Ajá. Pero más que ideas, El mundo de las ideas es el concepto de Platón, sí, creo. Sí. Es que el inconsciente colectivo es más contemporáneo. Todo tiene... lo que pasa es que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, se escucha mucho a Greenberg por la plataforma de streaming de la serie de Stranger Things y te refiere a MK Ultra. Pero antes de eso, ustedes porque son más contemporáneos, pero antes de eso, el peso valía menos. En mi adolescencia los conceptos que yo tenía era de telequinesis, percepción extrasensorial, y eso viene de la Segunda Guerra. De los 40. De los 40. Y quienes más desarrollado tenían el tema eran los rusos y los alemanes. Y hay mucha documentación. Es que, bueno, no eran ellos, era lo que te decía la otra vez, pero ahorita vamos a mi bloque y... sí, ¿algo más, Cristian?
¿Cómo se llama? Esa, Nada más estoy poniendo la pauta para el relato de hoy de Cristian. Estoy poniendo la pauta para lo que se viene hablando. Para entrarnos de lleno sobre esos temas. Sí. Una pregunta. ¿Tú dirías que estos ejercicios todos los deberíamos hacer? Pues yo ya no los hago, o sea... Pero... Es que en psicología hay herramientas que te ayudan a un objetivo, ¿no? La relajación es uno. La respiración, técnicas de respiración. Meditar no es técnicamente una herramienta, pero sí se llegan a sacar ciertas cosas de la técnica de la meditación. ¿Por qué? Porque implica varias cosas. Todo lo deberíamos hacer, pues, si puedes, sí. Si tienes la chance, sí. Hay gente que de verdad no puede. ¿Por qué? Porque tiene un TDA muy cabrón que no lo permite concentrarse. Entonces, hay otras cosas que lo permiten llegar al punto de estar enfocado y puedes llegar al mismo resultado objetivo. Ajá, al mismo objetivo, pero que es una concentración, llegar a tu nivel mental a otro punto y relacionar cosas. Y, o sea, hay diferentes métodos para eso. Hay gente que de verdad no le funciona la meditación y está bien. Exactamente, que lo ideal y lo natural es, porque todos tenemos la capacidad, para mi forma de ver, es la meditación y con un ejercicio, o sea, es un ejercicio que debes de hacer. Básicamente es respiración, el ejercicio es respiración. Sí, no. Y de poner tu mente en blanco, por decir así, callar tu voz interior. Para los que quieran, después lo podemos detallar, pero hay muchas formas. Callar tu voz interior, pero lo tienes que hacer. Ayer vi un clip que decía eso justamente de que... Entonces era de lo que estaba hablando de Jacobo. Entonces Jacobo Greenberg. Sí, es que, bueno, no él, pero... Entonces, alguien que refería a eso. Ok. El tema, por ejemplo, eso de lo contemporáneo que estoy diciendo de la ayahuasca, eso es el nombre es actual, así lo manejan, pero antes de eso pues la planta se usaba, pero antes de eso era el LSD y el LSD tenía esos viajes también, o sea, y quien manejó el LSD o quien estuvo experimentando fue la CIA, fue en sus comienzos antes y de Seguridad ahí Nacional. Nos podemos ir más atrás también, o sea, el famoso peyote, o sea, para el que tenga conocimiento del chamanismo, no estoy hablando de... Son México, herramientas que se usan dentro del chamanismo. Exactamente, y así nos podemos ir. En África hay también mucha información. Sí. A final de cuentas, en mi percepción, no es algo de ahorita. Esto es, yo creo que desde los inicios del ser humano, para mí. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. La forma más fácil es meterte un chuchito, que es la ayahuasca, que es para mí. Pero eso lo puedes hacer con la simple meditación. También. Pero eso sí necesitas una disciplina, un tiempo, porque es nada más ahorita, ¿no? Es como lo que llegamos a hablar en segmentos pasados. Con la magia o caos también, cuando entra dentro de todo esto, es cuáles son los métodos que a mí se me facilita llegar a ese punto. A lo mejor no es la meditación, a lo mejor es la sobreexcitación de mis sentidos que me saturan y en algún momento cortocircuito y llego al punto, ¿no? O sea... Entonces, parte desde el hecho de que al final necesitas un objetivo para llegar al objetivo, o sea... Puede haber varias formas. Ajá, porque entonces no se trata de que la meditación sea la respuesta. Es que depende de... Es una herramienta más. Es una herramienta, Hay gente que no tiene esa capacidad y sí necesita ser guiada. Sí, porque podríamos irnos a un término neurocientífico en el cual a lo mejor tu cerebro no está diseñado para no segregar ciertas hormonas que te permitan a ti concentrarte por medio de la meditación. Puede ser. Porque el TDA sí es un padecimiento, un trastorno de falta de neurocientífico, o sea, que se puede analizar desde ese punto y es real, pues no es un trastorno mental que te genera otra cosa, ¿no? Que es predecesor a tal cosa, ¿no? Entonces,
a lo mejor eso para ti no te va a funcionar, pero hay otras formas, ¿no? Por eso pues hay que informarse y a ver qué te funciona y qué no. Y la magia caos también en cierta forma te dice, sé pragmático. Pragmático es una palabra que me gusta. Sé pragmático. Y ya pasamos. ¿Ya pasamos el tiempo? Sí. Ah, ok. Se cortó. Ah, ok, baja.